Hola, hola, soy Evelyn Rossi y esto es Mentales, un espacio creado para platicar y aprender sobre la salud mental, emocional y espiritual como hijos de Dios. Bienvenidos. Hola, hola, ¿cómo están? Soy Evelyn Rossi. Bienvenidos a un episodio más de este podcast Mentales. La verdad estoy súper feliz por toda la aceptación que tuvo el primer episodio de esta serie llamada Mi amiga la depresión. Lo que más me encanta es poder escuchar los mensajes, los audios, leer sus mensajes con respecto a cuántas veces se sintieron así y cuántos en este momento pudieron identificar parte del proceso con respecto a ese trastorno. Así que para mí es muy gratificante saber que esto es una herramienta realmente que bendice sus vidas. Así que bienvenidos a este episodio, está buenísimo, así que sigue escuchando. Bueno, ahora sí, dando inicio a este segundo episodio de este podcast Mentales, enfocado esta temporada a mi amiga la depresión, lo he llamado así, el trastorno depresivo. Quiero recordarles un poco sobre lo que platicamos en el primer episodio. Si tú no lo has escuchado, por favor, ve primero a escuchar el primer episodio y te vienes para que puedas tener una continuidad con respecto al tema. Recordemos que la depresión clínica es una enfermedad, es un trastorno grave que afecta de manera física y mental nuestro modo de sentir y pensar. Recordemos también que consigo trae aquellos deseos de alejarnos de la familia, de amigos, de trabajo, y en ocasiones viene acompañado del trastorno de la ansiedad, que es otro tema y para hablar en otro episodio. Entonces, esto realmente podemos, en pocas palabras, hablar de el trastorno depresivo, que hay muchos tipos, pero para hacerlo un poco más fácil y práctico. Pero contándoles o siguiendo pues con el testimonio que les platicamos, bueno, que les platiqué en el primer episodio, les contaba que a los 19 años yo conocí a mi esposo Diego y nos ennoviamos, nos casamos a los 24 años y empezamos a servir a Dios, a viajar a diferentes países, a diferentes lugares, llevando lo que el Señor había puesto en nuestras vidas. Y fue un tiempo maravilloso, nunca me sentí deprimida, quizás triste, pero nunca una sensación tan profunda como la que traía en mi adolescencia. Entonces yo creí que era algo más bien un poco temporal. Pero resulta que cuando tengo a mi hijo Matías a los 28 años, en la cuarentena, días después de tenerlo, pues muy a las 5:40 de la tarde, mi madre y mi mamita se iba con mi hermana, que me apoyaban mucho en la cuarentena, y a mí me generaba un poquito de frustración, de tristeza, de incapacidad. Creía que no iba a ser capaz sola, que no iba a ser capaz de criar a mi hijo, lo veía tan chiquitito, tan indefenso. Entonces decidieron de la ginecóloga, me dice, mira Eve, realmente vamos a esperar que pasen algunos días, vamos a esperar que pasen algunas semanas, a ver si podemos diagnosticarlo como un trastorno, como una depresión postparto. Pero si no, simplemente es normal que tu sistema hormonal esté volviendo a su estado natural. Entonces este tipo de sensaciones se presentan y pasaron 2 semanas, ya había pasado y me sentí muy bien. Seguí viajando con mi hijo ahora, con mi esposo, disfrutando, pero en el año 2015 mi esposo lo invita a Argentina y yo no pude acompañarlo, obviamente por mi bebé, y entonces me quedé. Cuando yo me quedé de ese viaje, esos 15 días fueron extremadamente fuertes para mí. Yo me sentí muy deprimida, me sentí muy triste, pero yo lo relacioné muchísimo con el tema de que extrañaba a mi esposo. Entonces empecé a ver como que esta amiga empezaba a asomarse por la ventanita, como queriendo entrar, pero yo me sentía como que no, esto seguramente es la tristeza del hecho de que estamos lejos, pero va a pasar. Sin embargo, pasaron algunos meses, seguimos viajando a diferentes lugares y nos invitan a todos a Argentina. Y ya finalizando un poco más el año, sobre octubre, fuimos a Argentina a disfrutar obviamente este tiempo de ministrar y servir allá a este país maravilloso. Y en una noche, hospedados en una casa, una familia linda, estábamos allí y yo recuerdo que ese día estuve bastante incómoda, me sentía bastante indispuesta, pensé que era un síndrome premenstrual, que siempre las mujeres tendemos a relacionarlo con él, pero resulta que ya en la noche no pasaba la sensación. Entonces recuerdo que tomé el celular y escribí, hoy me siento muy extraña, me siento muy distinta, y empecé a escribir todo como me sentía. Me siento muy sola, me siento muy alejada, creo que no tengo propósito, creo que no sirvo para nada, y todas las ideas que empezaron a venir. Y
y empecé a sentir esa misma sensación que sentí cuando era una joven. En ese momento que yo tuve esa reacción, en ese instante, yo definitivamente le abrí la puerta una vez más a mi amiga la depresión. En ese momento yo le aperturé. Entonces, llegando diciembre, mi esposo me dice, Eve, pues bueno, vamos a organizar el próximo año, el 2016. Fue un año bastante fuerte, fue un año decisivo para mi vida con respecto a todo lo que había experimentado. Entonces, cuando mi esposo me dice que agendemos, pues yo le digo, ¿sabes qué, mi amor? Yo honestamente te voy a decir que yo me voy a quedar de los viajes. Entonces él se quedó como, ¿perdón? Y dije, no, sí, mi amor, realmente yo me voy a quedar de los viajes. Yo creo que definitivamente yo no tengo por qué pues, viajar de esta manera con el niño. Y más bien yo me quiero quedar. Pero era una excusa que yo estaba usando como para tratar de huir de lo que estaba sintiendo, y fue el peor error que cometí. Yo debía haber seguido viajando, yo debía haber seguido yendo con él, porque una manera que podía quizás enfrentar de cierta manera el trastorno, pero no lo hice. Entonces, al quedarme, me expuse a tiempos de soledad, me expuse a tiempos donde no era muy útil lo que yo estaba haciendo, según yo. Me expuse a muchas cosas que afianzaban mucho más el trastorno que estaba experimentando. Entonces, a principios de año, pasaron los primeros meses del año, yo seguía con ese tipo de sensaciones, y yo le comentaba a mi esposo. Recuerdo que me puse súper estricta con la dieta, me puse a comer de manera muy, muy, muy estricta, y hacía ejercicio, y encontré un ejercicio que me gustaba muchísimo. Resulta que yo, cuando era niña o adolescente, hice muchos cursos de danza y de baile folclórico y todo este tema. Entonces me gustaba mucho eso, y encontré un lugar donde podía hacerlo, y por 2 horas diarias yo iba a ejercitarme de esta manera a través del baile fitness. Pero para mí era lo máximo. O sea, yo me levantaba, me bañaba, arreglaba la casa, organizaba comida, y todo el día estaba pendiente, jugaba con el niño. Pero cuando era las 5 de la tarde, yo organizaba todo para irme y estar 2 horas casi media en esta clase. Y muy a las 9:30 de la noche yo regresaba a mi casa, donde pues obviamente mis niveles de serotonina, cuando tú desarrollas este tipo de ejercicio y otros más, tú empiezas a segregar serotonina a tu cerebro, que es la hormona de la felicidad. Y yo me sentía súper complacida, y como carecía de esta sensación en mi día a día, entonces me sentía como muy wow. Cuando bajaban los niveles de serotonina, donde yo obviamente dejaba de hacer este tipo de baile y no tenía esta estabilidad en mis emociones y por ende en mi salud mental, pues yo bajaba a mi casa y entraba a la ducha, y yo me sentía la mujer más vacía y sola. Lloraba de una forma que solo aquel que ha vivido un trastorno de esta índole puede entender cómo llora uno de verdad. Es una forma, un dolor, una manera que tú no puedes ni siquiera definir. Y yo recuerdo que lloraba muchísimo, y le oraba y le decía a Dios, por favor ayúdame. Yo decía, Señor Jesús, ¿qué me pasa? ¿Qué es esto? Y yo me veía como sostenidita así en la mano de Jesús, y como que Él me sostenía fuerte, pero como que yo me quería intentar soltar. Y así, mi esposo no tenía ni idea. Yo era una experta, como le dije en el primer episodio, era una experta en usar máscaras. Entonces mi esposo no escuchaba, yo me tapaba la boca cuando lloraba. Me acuerdo que me tapaba la boca de manera fuerte para que él no se diera cuenta. Así que mi esposo pues no se enteró muchísimo de eso. Yo llegaba, me acostaba a dormir, y al día siguiente otra vez la misma situación. El fin de semana buscaba alguna forma de distracción con amigas, una cosa y lo otro, para generar este tipo también de sensación química en mi cerebro con respecto a la serotonina y la dopamina, que tiene que ver con todo el tema de las relaciones y demás. Entonces yo trataba de buscar estas alternativas, pero cuando volvía a mi realidad, de mi cotidianidad, pues obviamente decaía en toda mi parte, obviamente física y también pues emocional. Entonces, pasado el tiempo, recuerdo que mi esposo una vez le dije, ¿sabes qué, amor? Yo creo que me siento extraña, algo pasa en mí. Y él me dijo, ¿pero qué te pasa? Y yo pues empecé a investigar en Google, y dije, ok, creo que tengo estos síntomas, creo que estoy en depresión. Entonces decía, ¿pero por qué? ¿Qué te falta? ¿Qué necesitas? Vamos a viajar, a hacer. Y yo decía, no, es que no quiero nada, no quiero viajar, no quiero hacer, no quiero que me compres. Yo no quiero nada, yo necesito ayuda. Y llegó el momento más difícil de este punto, o el anterior más difícil de este punto, y es cuando tú estás en un trastorno depresivo o de ansiedad, donde tú realmente no sabes a quién le vas a decir.
Y el problema más grave es cuando estás en una posición de entre comillas, autoridad, una posición, entre comillas, honorable dentro de un sistema o una congregación. En este caso, si eres pastor, líder, ministro de alabanza, apóstol, profeta y todo lo demás títulos, pues obviamente pareces que jamás te fuera a tocar algún tipo de situación. Y cuando tú estás en esa posición, no sabes a quién ir, porque una persona que va a la iglesia, una oveja que va a la iglesia y está en su proceso, sabe que en cualquier situación que se sienta puede acudir a un buen líder, puede acudir a un buen pastor que va a estar atento y va a apoyarlo. Pero cuando estamos en estas posiciones decimos, ¿a quién acudo? Y hay muchas personas que acuden a otros pastores, ¿no? Y así a otros, y hay como una escala y de muchas formas, pero muchas veces no encontramos a quién decirle porque nos sentimos vulnerables y pensamos el qué van a decir, estoy mal, estoy loca, qué pasó, estoy en pecado, y empieza toda la religiosidad a andar sobre nuestra cabeza, todas esas conductas aprendidas, enfocadas en un fariseísmo y una religiosidad que definitivamente afecta nuestra salud espiritual y por ende mental y emocional. Entonces realmente para mí fue muy difícil decir, pero ¿a quién le voy a decir? O sea, no le puedo decir a mi familia, porque van a decir, bueno, pero ¿qué pasa si todo está bien? No tengo a quién decirle, van a pensar que estoy mal. Yo realmente no sabía a quién decirle, y ese es un problema bastante fuerte cuando trabajamos, cuando estamos en una congregación, en un lugar donde trabajamos con gente. Yo te invito a que no importa el lugar que estés ocupando, necesitas hablar, necesitas encontrar esa ayuda, encontrar ayuda profesional, ayuda espiritual, que puedas alinearte, que te puedan apoyar, rodear. No pasa nada con respecto a que tú lo hables. Lo que más necesitamos son personas que ocupen esos lugares, puestas por Dios, saludables, y que aunque tengan sus momentos altos y bajos, puedan ser honestos con Dios y honestos con ellos mismos con respecto a lo que están viviendo y a lo que están sintiendo. Entonces yo le decía a mi esposo, oye, ¿por qué no me mandas como a una clínica especial para pastoras? En ese tiempo estábamos en Colombia, no éramos pastores como tal con congregación, pues decía, ¿por qué no me mandas a un lugar donde atiendan este tipo de cosas? Y por más que intentamos buscar, no encontramos. Ahora muy costosos, inasequibles, o sea, muchas cosas así. Y decía, no, ¿sabes qué? Yo voy a tratar de llevarlo como puedo, voy a empezar a buscar que Dios me aparezca alguien, pero así pasó. Entre tantas cosas que sucedían, una de esas, le dije a él, yo considero, estaba muy mal yo en ese momento, le decía a él, que tú y Matías, mi hijo Matías fue un niño maravilloso, o sea, es un niño maravilloso, pero en esa época él tuvo que, de cierta manera, en su forma llevar todo mi trastorno. Él no entendía mucho, estaba muy chiquitito, pero realmente yo lo miraba, y sus abrazos, y sus mami te amo, y el acompañarme muchas veces en medio de todo, fortalecía mucho mi corazón, y yo sé que Dios va a recompensar altamente a mi chiquito Matías por ese corazón tan hermoso. Yo oraba, yo decía, Señor, protégelo, no permitas que yo le afecte como inestabilidad, y eso es muy difícil para uno cuando es padre, vivir una situación así. Entonces recuerdo que le dije a mi esposo un día, sabes que yo creo que lo mejor es que te consigas que yo me muera y te consigas una mujer que esté saludable en esta área, y que Mati tenga una mamá saludable, porque definitivamente yo no voy a poder. Entonces mi esposo se asustó mucho y dijo, ¿sabes qué? Estás bastante mal, y empezó a orar por mí. En el nombre de Jesús, todo pensamiento que venga a tu cabeza no es verdad. ¿Qué más importante que tú estés? ¿Qué más importante para nuestro hijo y para mí que tú estés? Entonces para mí era como, ok, sí, pero yo quiero que estén ustedes bien, y ese pensamiento rondaba mucho en mi cabeza. Y así pasaron muchas semanas, nadie se enteró. Tenía una amiga que hacía actividad física con ella me vio una vez y me dijo, ¿sabes qué? Te veo rara, tu mirada está diferente, ¿estás bien? Y yo, no, sí, estoy súper bien. Yo tenía una facilidad de ponerme una máscara, y decía, no, claro que sí, todo está súper bien, súper bien, seguro. Y yo, claro que sí, todo está súper bien. Y nunca lo manifesté, ¿no? Cometí muchos errores en mi ignorancia a nivel espiritual con respecto a este tipo de tema, porque pensé que era algo que tenía que haber callado. Pero el 6 de marzo de 2016, nunca se me va a olvidar esa fecha. Recuerdo muy bien que mi esposo estaba en Costa Rica, estaba en una gira de días. Él llega de México a Costa Rica, en ese tiempo estaba en una gira aquí, estábamos nosotros en Colombia viviendo, y él llega a Costa Rica y pierde su maleta con pasaporte, con dinero, con todo. Cuando él me llama, muy tranquilo, me llamó, yo estaba en el centro comercial haciendo unas vueltas, y me llama y me dice, amor, ¿sabes qué? Perdí la maleta, creo que me va a tocar quedarme unos días más, 15 días más en lo que recupero pasaporte. Para mí fue como, ok, ¿cómo? Pero tranquilidad, no pasa nada. Yo recuerdo que entré al baño del centro comercial y lloré y dije, Dios, esto es mi culpa,
por mi desestabilidad, porque he dejado de orar, porque no tienes ganas de orar, no tienes ganas de leer la Biblia, no tienes ganas de nada, ¿no? Entonces decía, pues que he dejado de orar, entonces esto es mi culpa, yo soy la culpable, quizás yo estoy en pecado, quizás mil cosas, o sea, mil emociones en mi cabeza. Salí, tomé el carro, me fui, llegué a casa y nosotros vivíamos en un edificio aproximadamente en un 7º piso, pero era como un 10º, casi, porque estaba hacia abajo, tenía pues pisos de estacionamiento en la parte de abajo, entonces era un piso alto, como de 10 pisos, y yo estaba muy devastada, y yo salgo del ascensor y veo el pasillo oscuro, y escucho una voz que me dijo, corre. Y entonces yo me vi realmente, en ese momento yo me vi corriendo y lanzándome. Cuando yo me vi así, yo me asusté muchísimo y dije, espera, algo está pasando. Y entonces rápido entré a la casa. Nuestro apartamento tenía un ventanal bastante amplio, yo siempre lo cerraba y era un mirador. Entonces yo siempre lo cerraba, pero ese día se me dio por dejarlo abierto, no sé por qué, y lo dejé abierto. Y entonces volví a escuchar esa voz que me dijo, lánzate. Y te aseguro que todo va a calmarse. Cuando me dijo eso, yo me asusté muchísimo. Para mí fue como, no, o sea, realmente estoy muy mal. Y yo salí corriendo y me encerré en el cuarto. Estaba sola, obviamente. Prendí el televisor en un canal cristiano y me arrodillé. Y le dije, ¿sabes qué, Señor? Realmente necesito que tú me ayudes. Porque si tú no me ayudas, yo me voy a morir. Honestamente te lo digo, Dios, yo estoy mal. O sea, algo está mal en mí. ¿Por qué viene este pensamiento tan recurrente? ¿En qué momento llega con el impulso y termino haciendo esto? Entonces dije, por favor, sálvame, rescátame de la muerte, por favor te lo pido. Y lloré como pocas veces y le dije, aparéjame a alguien a quien yo pueda decir lo que estoy sintiendo. Y en ese momento el Señor trae a mi cabeza el nombre de una mujer que conocí en un tiempo de administración aquí en México, y yo le escribo y nos pusimos de acuerdo y pudimos conectarnos en videollamada. Y ella me dice, ¿cómo estás? Yo le digo, mal, necesito ayuda, ¿qué pasa? Y le empezó a contar. Ella me cuenta, mira, yo sufrí trastorno depresivo, mi esposo también, mi hija también, y pues quiero decirte que entiendo perfectamente lo que estás viviendo, y te voy a decir 2 cosas que quiero que hoy tú puedas entender. Entonces yo obviamente devastada, llorando, le decía, pero es que no creo que vaya a entender nada, no me siento suficientemente bien, algo pasa en mí. Me dijo, mira, Eve, y es una mujer de Dios, y empezó así, mira, Eve, el Señor te dice esta palabra. Quiero leerles esta palabra en Isaías 41:13, que fue la palabra que el Señor me dio ese día, y sobre esa palabra empecé a caminar. El Señor me dijo, pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo el Señor tu Dios, y te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Y para mí este versículo es todo, o sea, hay todos los versículos de la Biblia, hay algunos que me fascinan, pero este versículo es muy especial para mí, porque yo me vi agarrada muy fuerte en la mano de Jesús, como en el baño me pasaba cuando lloraba. Yo me veía agarrada de su mano llorando, y cuando Él me confirma eso, para mí era como, ok, sí, realmente tú me sostienes de tu mano. Y me dijo, te voy a decir algo, Eve, siempre vas a poder elegir, siempre, con todo y todo, tú vas a poder elegir. Puedes elegir, delante de ti te pongo estos 2 caminos, y puedes elegir la muerte, y no vamos a juzgar a aquellos que eligen ese camino por alguna situación. El trastorno puede ser más fuerte, su sistema bioquímico es mucho más severo, y miles de cosas más que no estamos por qué cuestionarlas o juzgarlas, ¿verdad? Pero me dijo, pero tú tienes la opción también de elegir la vida. Y me dijo esta palabra, elige el gozo por encima de las circunstancias que puedes estar viviendo, por encima del trastorno, por encima de la enfermedad, por encima de la situación, elige el gozo. Entonces para mí fue como, ¿qué? O sea, ¿eso se puede? ¿Eso puede suceder? Y me dijo, sí, eso se puede elegir el gozo. Entonces, de cierta manera el Señor me llevó a un salmo maravilloso, que es el Salmo 30, y yo quiero leérselos para que ustedes presten mucha atención. Es que la palabra de Dios es tan viva. Realmente, si nosotros comprendiéramos y tuviéramos más intención en ir más profundo, aplicando de manera genuina la palabra de Dios a nuestra vida, nos evitaríamos muchas cosas en el transcurso de nuestra existencia. Y en el Salmo 30 la Biblia dice, te exaltaré, Señor, porque me rescataste
y no permitiste que mis enemigos triunfaran sobre mí. Oh Señor, clamé a ti por ayuda y me devolviste la salud. Me levantaste de la tumba, oh Señor, me libraste de caer en la fosa de la muerte. Pues su ira dura solo un instante, pero su favor perdura toda una vida. Y este versículazo: el llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. A ti clamé, oh Señor, le supliqué al Señor que tuviera misericordia diciéndole: ¿qué ganarás si me muero y si me hundo en la tumba? ¿Acaso podría mi polvo alabarte? ¿Podrá hablar de tu fidelidad? Escúchame, Señor, y ten misericordia de mí. Ayúdame, Señor. Tú cambiaste mi duelo en alegría y danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría, para que yo cante alabanzas y no me quede callado. Oh Señor mi Dios, por siempre te daré gracias. Así que para mí fue el momento donde yo tenía que decidir sobre mi estabilidad emocional, mi salud mental y sobre derrotar a esta muy, muy mala amiga llamada depresión, que lo único que quería, por ende, era destruir mi vida, mis sueños, mi casa y mi futuro. Con eso entonces empezó un proceso de sanidad que duró un poco más de un año. Dentro del proceso de sanidad, que obviamente en los próximos episodios voy a tocar varios puntos para que ustedes puedan usar a favor de este tiempo, yo empecé a hacer varias cosas en mi vida. Una de las cosas que el Señor me llevó fue a encontrar la raíz. Todo, de cierta manera, tiene una raíz. La mayoría de las raíces que se presentan en la salud emocional y mental están muy relacionadas con la niñez. Este tipo de situación o este tipo de raíz debemos pedirle al Espíritu Santo muy, muy intencionalmente en nuestros tiempos de oración y de búsqueda, que nos revele cuál es la raíz. Y yo le empecé a pedir al Señor: muéstrame la raíz, Señor. Esto no es algo que venga porque sí, esto es algo que va relacionado mucho más allá. Y el Señor empezó a mostrarme la raíz. Muchas de las cosas que Dios me mostró estaban relacionadas con el perdón. El Señor me llevó a perdonarme como niña, a perdonarme como adolescente, a perdonarme el ser una niña tímida, el ser una niña que no expresaba, a perdonar aquellas cosas que al fin y al cabo yo odiaba de mí de cierta manera y no me gustaban de mí, por la cual sumaban a este trastorno. Después me llevó a perdonar muchas personas, a perdonar la forma religiosa mal intencionada de enseñarme el Evangelio, de enseñarme de seguir a Jesús. Me llevó a perdonar muchas cosas en el proceso y cada vez me llevaba más profundo y yo decía: oh, Dios, ¿qué es esto? Cada vez era más fuerte. Me llevó también a vivir un proceso de manera constante donde me enseñó a cuidar cada detalle, pero me enseñó a disfrutar cada detalle de mi vida. Entonces, durante ese tiempo pasaron algunas semanas, yo al hacer la confesión, al exteriorizarlo y poner mucho de mi parte, porque yo quiero explicarte algo. Realmente esto es como aquella enfermedad física donde están en un tratamiento y entonces les dan el tratamiento por 15 días y muchas veces nos tomamos el tratamiento por 3 días y nos sentimos muy cómodos, pero después viene una recaída. De la misma manera, nuestra área emocional, mental, es igual. Si nosotros hacemos las cosas por muy poco tiempo y creemos que estamos bien, como me sucedió a mí en la adolescencia, que yo hice este tiempo de oración y yo me sentí bien, pues después viene mucho más fuerte la recaída. Pero si a mí el doctor me dice de manera física: oye, esta situación está, tómate este medicamento por 15, 20 días, por alguna situación que tenga la persona con respecto a una situación, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Como a un esquema médico, o un cuadro médico, la persona va a tomarse el medicamento porque sabe que eso le va a ayudar. Una persona consciente de lo que está viviendo es muy responsable con esa área física porque sabe que si no le va a empezar a doler el estómago y va a ser peor.
Así de la misma manera es mi salud emocional y mi salud mental. Si yo empiezo un proceso psicoterapéutico, empiezo un proceso de sanidad, donde quiera que lo vaya a hacer y el enfoque que el Señor me lleve a hacerlo, yo debo ser muy intencional y llevar una continuidad del proceso, de esforzarme por llevarlo, de aplicarlo, de dar esa milla extra con respecto al proceso para sanar. Porque si no, voy a seguir recayendo hasta que termine obviamente perdiendo incluso mi vida. Entonces, yo fui muy intencional con el tema. Mis amigas de Única dicen, siempre dices intencional, esa es tu palabra preferida. Pero me encanta. Entonces, fui muy intencional pues con el tema, con empezar a sanar, a limpiar, a cuidar. Y yo aprendí en ese momento, en esa temporada de mi vida, a controlar y tener un dominio de mis emociones, sobre todo en el sentido de cuidarlas, porque si bien soy una persona bastante emocional a raíz de todo lo que viví, intento cuidar mucho mis emociones, intento protegerlas, intento resguardarlas cuidadosamente, llevarlas siempre al Señor, o sea, trato de manejar, de cuidar, de ser muy honesta. Hace poco en la iglesia hablaba sobre haz oraciones honestas y eso me sirvió enormemente y te lo voy a decir en los próximos episodios de qué manera hacer una oración honesta te va a servir en el proceso. Entonces fui muy constante con respecto a este tema y fui muy direccionada por parte de Dios. Una de las cosas maravillosas que el Señor trabajó en mí fue el cambio de mentalidad, el control de mis pensamientos, derribando toda fortaleza mental que había sido impuesta en mi vida y que yo había dejado que echara raíz fuerte en mí. Entonces todo ese tipo de cosas el Señor me llevó. Pero resulta y pasa que nos mudamos para México, el Señor nos mueve dejándolo todo en Colombia tras una palabra que nos dio y nos venimos. Para mí fue importante el cambio, era necesario hacer este cambio. Ese año nos venimos para México en el 2016, en noviembre Dios me da la oportunidad de ir a Israel, entonces fue un viaje súper sanador para mí, fue un viaje maravilloso que el Señor usó, o sea, Dios se movió de una manera maravillosa y a finales de ese año yo quedé embarazada de mi hijo Luca. Entonces, cuando quedé embarazada de Luca, en el proceso del embarazo hubo días que tuve que quedarme sola con mi hijo Mati, yo embarazada porque mi esposo tenía que viajar y yo estaba sola, aquí no tenemos familia en Jesús ahora que es nuestra hermosa iglesia Revival, pero en ese tiempo pues aún no estábamos. Entonces todo ese tipo de cosas me di cuenta que Dios las usó para sanar, para enfrentar, para como que luchar, como ponerme los guantes y resistir todo aquello que quería venir a atacarme. Pero el 14 de septiembre del año 2017 nace Luca. Ese día que nace Luca, que de por sí, bueno, después les cuento todo el proceso, pero fue un momento muy lindo, el proceso de nacimiento, pusieron música de Colombia y el doctor y todo muy lindo. Y nace Luca con ese gritazo, nace un día antes del grito de la independencia de México y él se pegó su grito como el mexicano, y pega su gritazo y entonces me lo muestran y sus ojos tan lindos y todo el rollo. Ese día fue muy especial porque yo estaba en la clínica con mi esposo, con mi mamita, no estaban mis hermanas, no estaba mi papi, no estaba mi suegra, no estaba mi familia, estaba realmente en cierta manera sola y podía haber entrado en una depresión única y profunda, pero ese día el Señor me dijo, hoy quedas sana totalmente de la depresión. O sea, el nacimiento de mi hijo Luca, que significa el que resplandece, literal Dios lo usó para dar, ese día yo puedo decir que fui totalmente sana de este trastorno. ¿Cómo lo usó Dios? ¿Por qué fue así? Realmente es algo que no puedo explicárselos porque quiero que entendamos que cada persona y cada proceso es totalmente diferente. Y hay gente que dice, pero ¿cómo es posible que aceptes a Jesús y que tú no puedas cambiar? Pero es que no todos son Pablo, que se encuentran con la luz y ¡guau! ¿No? Una transformación de un instante, aún pasaron 3 días en lo que él pudo entender todo el proceso. Pero también hay personas como Pedro que también siguen a Jesús, que aman a Jesús, pero que tienen muchas luchas y que tienen muchas situaciones que hasta que después de 3 años que se encuentra con el Espíritu Santo en Hechos 2, pues sale y se gana una cantidad de gente y con toda ese poder y esa unción del Espíritu Santo a lograr cosas que el Pedro de hace 3 años no lo hubiese logrado. Entonces no podemos traer una comparación, pensar de que tú sí, yo no, a mí no, tú sí, ¿por qué? Yo aquí, porque eso nos va a frustrar y nos va a estancar y no va a permitir que vayamos mucho más allá con respecto a nuestra salud emocional. Así que,
Pues bueno, es mucho lo que quisiera contarles, pero el tiempo se me va rápidamente y se me va corriendo, pero digamos que de cierta manera, de manera así resumida, les hice todo lo que viví. En los próximos episodios, en el otro episodio le tengo un súper invitadísimo, maravilloso. Este invitado, ahí se los voy a mostrar después en el afiche que voy a colocar, en el post que voy a publicar con respecto a este invitado. Y voy a tocar en los próximos episodios temas de la parte bioquímica, qué cosas podríamos hacer, cómo podríamos acá, qué cosas podemos cambiar y enseñarles algunos tips que pueden ayudar en el proceso para que podamos avanzar. Lo único que te puedo decir para concluir es que por favor realmente no dejes a la ligera lo que estás viviendo con respecto a este trastorno. Tampoco seamos irresponsables de creer que el tema está de moda y entonces cualquiera puede hablarlo y decirlo porque simplemente se siente triste. Tenemos que tener mucha claridad qué es tristeza, qué es depresión, qué es ansiedad. No podemos, una cosa decir es que me siento deprimido, tengo el trastorno de la depresión. Son cosas muy diferentes. O me siento triste, o estoy preocupado, estoy ansioso. O sea, seamos un poco más responsables con este tipo de cosas. Parece que está muy de moda, pero quizás las redes sociales han expandido mucho más el tema, pero seamos mucho más responsables con lo que hablamos, con los consejos que damos en redes sociales, con lo que podamos decir. Hay personas capacitadas, profesionales, hay personas capacitadas también en el área espiritual para apoyarnos, pero nosotros tenemos que ser también muy responsables con lo que hablamos, con lo que exponemos y con lo que sentimos también. Recordarte que siempre podemos elegir, el Señor nos da la posibilidad de hacerlo. Dice la Biblia, no se desalienten ni se entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. Y eso es lo que nosotros podemos recibir. Quiero decirte que sí se puede sanar de la depresión. Yo soy muestra de eso, soy una mujer sana, nunca jamás he vuelto a tener depresión, he vivido momentos difíciles, he llorado, me he sentido triste, he estado sola, pero he aprendido a disfrutar cada momento. Inclusive el Señor me enseñó a disfrutar de mi compañía, que era lo que yo más miedo le tenía, me enseñó a disfrutar de mí misma. Entonces es algo que después les voy a seguir contando en los episodios, pero honestamente creo que el Señor quiere sanarnos, que el Señor fue a la cruz por nosotros para traernos esa sanidad, que si algunos no son sanos yo no puedo cuestionar la fe de ellos, que si algunos toman otro tipo de decisión yo no puedo cuestionar su fe. Eso es, cada proceso y cada vida es distinto, pero yo si puedo y está a mi alcance trabajo en pos de la sanidad, en pos de buscar estas bendiciones o en pos de buscar este increíble milagro que se llama sanidad en cualquier área y en esta específica que es en nuestra salud mental y emocional. Así que cualquier cosa que tú quieras hablarlo, busca a la persona correcta. Si quieres decirle a alguien que no te conozca, ahí están mis redes también abiertas, siempre estoy muy atenta a responder lo más que puedo para estar disponible. Dios me dijo que había sido con un propósito el proceso que había vivido y por eso estoy haciendo esto. Así que creo que el Señor está interesado en nosotros, no está solo, eso es una mentira que el enemigo coloca en nuestra mente. No es cierto, no estamos solos. Él nos sostiene de nuestra mano derecha y nos dice, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Muchas gracias por escuchar Mentales, nos vemos en un próximo episodio. Por favor, cuando usted lo escuche, compártalo, publíquelo, etiquéteme, mejor dicho, llévelo por diferentes lugares, compártalo con sus familiares, amigos. Esto es una herramienta increíble que podemos expandir siempre que sea para honrar el nombre de aquel que lo dio todo por nosotros. Te mando un abrazo, muchas bendiciones y recuerda que los mejores días de tu vida están por delante. Nos vemos, bye bye.